En Números 14 nos encontramos con el pueblo de Dios que había sido sacado de Egipto aún en contra de la voluntad del faraón, quien se había aprovechado de ellos colocándolos como esclavos a su servicio durante muchos años. Pero también vemos cómo imperó la voluntad y la dirección de Dios por medio de Moisés antes que la de faraón. Y el pueblo de Dios allí pudo ver su gloria, donde muchas plagas vinieron sobre Egipto. Pero en la tierra de Gosén, donde se encontraba el pueblo de Dios, no pasaba nada. Ellos vieron las plagas desde un panorama absolutamente diferente, donde Dios les demostró que estaba con ellos, porque el Señor no permitió que las plagas los alcanzaran. En aquellos en quienes Dios tenía puestos sus ojos para su rescate y cambio de vida, para mostrar su gloria, para en ellos manifestar milagros durante todo el periodo de transición del desierto a la tierra prometida. Pero a pesar de todo lo que Dios hizo a favor de ellos, a pesar de que ellos no tuvieron que pasar trabajos para alimentarse, a pesar de que Dios nunca les pidió nada para sostenerlos durante esos 40 años, o sea, nada aparte de que fueran fieles a Él, nada aparte de que creyeran en Él, que fueran leales a Él, antes de dejarse desviar de su engañoso corazón, porque fue por esto que para ellos les fue imposible. Porque no dejaron su pasado, no lo soltaron. A pesar que ahora con el Señor les iba bien, siempre extrañaban y deseaban volver a Egipto y ni siquiera estar mejor, sino a morir. Eso era lo que había en sus pensamientos. Estar con el Señor, seguirlo a Él, requiere de un corazón aguerrido, que se deje cambiar por el Señor, para dejar de ser cobardes y tener una visión de valientes, porque es en la valentía donde se suelta lo que podemos ver. Que además podemos estar viendo un panorama muy desalentador. Para creer por lo nuevo, para creer por lo que está por venir, se necesita ser formados con una nueva mentalidad, con unos pensamientos nuevos que no se dejen manipular ni engañar por todo lo que otros ven y por todo lo que otros dicen. En este capítulo 14 de Números encontramos 12 espías, personas comunes y corrientes como tú y como yo, que el Señor envió a espiar. Dios los mandó a que vieran lo que estaban por recibir. Los envió a ver todo lo que les esperaba, que la mayoría de ellos, 10 entre 12 que fueron, se detuvieron solo en lo difícil, solo en lo que debían derribar. Se fijaron solo en lo que debían enfrentar, y de ese miedo y cobardía que había en su corazón, se dejaron llenar, porque fue en esto en lo que ellos basaron su reporte. Y por esto es que muchos de nosotros no recibimos lo que Dios tiene para darnos, y algunos ni entran ni dejan entrar, porque en lugar de alimentar su fe, se dedican a ponerle un pero a todo lo que Dios, el Señor, dice. Y no solo pierden ellos, sino que son usados por el enemigo para evitar que otros reciban, para evitar que otros disfruten de las maravillas del Señor. Y allí el Señor, enojado por causa de la actitud, de esa mala actitud que habían tenido todos estos espías, que habían sido escogidos para bendecir, para hacerlos libres de la esclavitud y que los estaba guiando para que tuvieran una vida en libertad y en abundancia, emitió un nuevo decreto, y era el de no dejarlos ni ver lo que Él había dispuesto para entregarles. Pero también, mientras Él estaba muy enojado, destacaba a dos que tuvieron una mentalidad diferente. Estaba destacando a dos que creyeron en Él, a dos que, a pesar de todos los gigantes que vieron, entendieron que agradando a Dios era posible derribarlos para conquistar lo que Dios les había prometido y entrar a disfrutar de todo lo bueno que había allí. No entiendo todavía por qué mucha gente piensa que seguir al Señor requiere de estrategias humanas, requiere de ayuda de nuestra parte, requiere de tenerlo todo fácil, cuando el Señor infinidad de veces nos dice que se requiere fe. Nos insta a que todo el tiempo miremos las situaciones a través de sus ojos, donde muchas veces nos dice que no nos dejemos engañar por nuestro corazón, que no nos dejemos deslumbrar por lo que el enemigo nos muestra, que pueda verse muy bueno, porque es un engañoso. Pero lo único bueno que no añade tristeza es lo que viene del Señor. Si nosotros no cambiamos nuestra mentalidad, jamás podremos disfrutar de las maravillas del Señor.
En Romanos 12:2 Él nos muestra que es la única manera que podemos conocer y disfrutar de su grandiosa voluntad. No hay otra manera, no hay otro camino, no hay otra fuente. No nos inventemos algo que ya Dios inventó. No pretendamos cambiar la forma en que Dios obra, porque Él no se va a mover tras nosotros o nos va a seguir en nuestro necio parecer. Somos cada uno de nosotros quienes necesitamos morir a nuestra engañosa humanidad y parecer para seguirlo a Él. El Señor siempre dice quienes me aman, quienes me siguen, quienes me creen, pero en ningún momento dice que sea Él quien nos vaya a seguir en nuestros miedos, en nuestra inseguridad, en nuestra terquedad. Por el contrario, dice que Él quiere trabajar ahí, allí, en esas fallas, en esas debilidades, para hacernos fuertes, para que nosotros lo escuchemos, para que nosotros lo aceptemos, para que aceptemos su voluntad, para que lo sigamos, para que caminemos en pos de Él. Así que es por todo esto que cuando el Señor estaba tan enojado con su pueblo por su mala actitud, pero tiene una perspectiva de Josué y de Caleb. Por eso en el versículo 24 de Números 14 dice: en cambio a mi siervo Caleb, que ha demostrado un espíritu diferente y me ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró y su descendencia la heredará. Así que necesitamos tener un espíritu diferente como lo tuvo Caleb. Necesitamos tener una actitud diferente. Necesitamos ser fiel a Dios. No podemos vivir con una lealtad dividida. Necesitamos demostrarle al Señor que realmente le amamos, que realmente le estamos creyendo. Que estamos creyendo por eso que nos ha prometido o que nos ha dicho que hará. Y esto solo lo demostraremos con nuestros pensamientos, que es de donde sale nuestra mala o buena actitud, que es de donde sale la lealtad o la deslealtad, que es donde salen las palabras de fe o de incredulidad y donde salen los hechos que finalmente demuestran un buen comportamiento en cada uno de nuestros roles. Que el Espíritu de Dios traiga libertad a tu corazón y que de aquí en adelante tu actitud sea la que agrade al Señor. Que tu espíritu sea diferente por causa del conocimiento de esta gran verdad. Muchas bendiciones.